Entonces empezamos con la introducción de la disciplina energética. La disciplina energética trabaja en la generación, desplazamiento y transformación de la energía psicofísica. Nos basaremos en dos principios energéticos. 1. Si no se cuenta con energía difundida, no se puede disponer de ella. Si hay energía concentrada, primero habrá que difundirla y luego requerirla desde distintos puntos del cuerpo. 2. Para poder trabajar en esta disciplina, se debe adiestrar la aptitud de sentir internamente las cargas psicofísicas, utilizando los plexos nerviosos para verificar la producción y pasaje de la energía plexo por plexo. En la disciplina energética se trabaja con la energía psicofísica, no con otro tipo de energía. La energía psicofísica la podemos ver funcionar muy rápidamente en nuestra pantalla de representación, por ejemplo, en las imágenes visuales. La permanencia de la imagen tiene que ver con la conservación de la energía psicofísica. La permanencia se disipa hacia el nivel de sueño, más sueño y menos conservación de la imagen. Al tratar de mantener la imagen en el día, comprobamos que ésta oscila porque cicla la energía psicofísica. Lo mismo que sucede con la imagen pasa con todas las actividades psicofísicas. El brillo de la imagen tiene que ver con la canalización de la energía. Cuando ésta se entrena, se pueden lograr imágenes brillantes. El brillo de la imagen nos muestra una característica importante, que es la intensidad. La intensidad es importante para otros trabajos energéticos. Si no hay suficiente intensidad, no van a salir algunos trabajos previstos en los pasos más avanzados de la disciplina. Entonces, intensidad, brillo y permanencia. Estamos hablando de energía psicofísica y ponemos el ejemplo de la imagen. En cuanto a la energía psicofísica, tenemos que comprender que todo lo que se mueve como imagen se mueve por quantus de energía. Solo que la imagen no es únicamente visual, corresponde a los distintos sentidos. Incluso hay gente que se ha especializado en diferentes imágenes que corresponden a distintos sentidos. Imágenes auditivas, por ejemplo. Hay algunos que aún sordos pueden escribir una sinfonía completa. Imágenes olfativas que se pueden desarrollar a través del oficio de la perfumería. Imágenes gustativas, como los gourmet que trabajan con sus papilas gustativas, con imágenes gustativas y las recuerdan. Esos grandes chefs están trabajando también con imágenes, como recuerdos que se cotejan con la percepción. El catador de vinos busca el gusto a fresas en las diferentes cepas que está catando. Casi sin darse cuenta, pues cata el gusto. De las muestras puede saberse que eso no es fresa, que es avellana. Todo esto pasa con las imágenes que se cotejan con el recuerdo y en general se hace por la vía del descarte y ahí se va equilibrando. Se apela al recuerdo como representación y se coteja con la percepción. Hemos hablado de diferentes imágenes de los sentidos externos. También existen las imágenes que no corresponden a los sentidos internos, sino a los sentidos externos, sino a los internos. La fuerza de las representaciones de las imágenes internas será para la disciplina energética de mucho interés. Las imágenes que provienen del mundo externo
las registramos como adentro del propio cuerpo, pero también muchas provienen del mundo interno. Esas son las imágenes que clasificamos como sinestésicas y kinestésicas. Las primeras registran los cambios del medio interno y las kinestésicas registran los cambios de posiciones corporales. Ese juego de imágenes entre las percepciones, las representaciones y los sentidos nos dan claves importantes del funcionamiento de la energía psicofísica. Cuando hablamos del tema de los sentidos internos, es más difícil registrar las imágenes. A veces los sentidos internos interfieren con la percepción externa. Estamos hablando de los fenómenos de traducción de un sentido en otro. Esto se reconoce fácilmente con el sentido gustativo. Qué dulce eres. Qué manera agria o ácida de hablar tienes. También con el olfativo. Esta situación huele muy mal. En la poesía podemos encontrar múltiples ejemplos de este tipo de traducciones. Traducciones que funcionan casi a la velocidad de la luz y que tienen que ver con la corriente nerviosa. Son de un sentido a otro. Trenes de impulsos que salen de un sentido y se transforman en otro. Podemos reducir las sensaciones y las traducciones al átomo mínimo que es el impulso. Reducimos a impulsos y vemos sus propiedades, cómo se transforman. Siempre trabajan con sus vías sensoriales, impulsos auditivos, gustativos y etc. Estos impulsos van por corrientes nerviosas. Veamos un ejemplo. Frente a una situación de peligro, la adrenalina se activa en el torrente sanguíneo, acelera el flujo nervioso, estimula los músculos. Hay distintas sustancias que emite el organismo y que lo aceleran o lo enlentecen, y algunas otras que permiten que se bloquee o se enlentezca la conexión neuronal. Lo que se enlentece son las transmisiones neuronales, no el pensamiento. Se van produciendo fenómenos tóxicos que entorpecen la transmisión. Esos trenes de impulsos tienen capacidad para transformarse y deformarse. La ocurrencia de este fenómeno puede observarse claramente en el caso del empleo de drogas. Estamos hablando de los sentidos internos, donde se pueden producir variaciones de temperatura, cambios de tenor alcalino o ácido, cambios de presión, todos cambios que actúan sin que uno se dé cuenta. Muchas veces todas estas variaciones se están produciendo subliminalmente, y para detectarlas hay que ponerse en situación subliminal, en el límite de las percepciones. Muchas veces dan señales, pero traducidas, y así a veces no se entiende el origen de esas traducciones. Otro tema es el circuito de las representaciones. La percepción y la sensación son un átomo que no podemos separar. Sensaciones y algo más es la percepción. Trenes de imágenes estructuradas y no sensaciones aisladas.
son percepciones estructuradas. Y las traducciones también presentan grandes ventajas. Se comprueba esto de las estructuras de percepción. Las estructuras son algo muy importante en la economía del psiquismo. Siempre vienen asociadas por cargas de otros sentidos. La complicación es horrible. Así que cuando hablamos de la realidad, es un poco complicado. Estructuraciones de percepción que nos arman una estructura de representación y que nos inducen a considerar el mundo externo. Esto nos lleva a una cierta humildad, al tener en cuenta lo que se conoce como criterio de verdad. Lo que ve es lo que es. Bueno, no es así. Es lo que pasaba antes, con la salida y puesta del sol. No se tenía información de los cuerpos celestes. Y todavía se dice que el sol se pone y sale. Así que este asunto de los criterios de verdad sobre el mundo deberían advertir estos estudiosos que se estudia desde algún lado, desde alguna perspectiva. Se puede armar gracias a la estructuración de las imágenes, pero es la ubicación o perspectiva que se tiene. Este tema de la traducción y de la estructuración de las imágenes permite descubrir cualidades en los objetos externos a los que llegamos de modo elíptico, traducido. Se puede calcular el peso de un objeto, pero sin tocarlo. Son fenómenos complejos e interesantes. Y de consecuencia, si uno quiere trabajar con el armado del psiquismo. Si queremos desestablecer el sistema psicológico, hay formas y formas. Cómo alterar el sistema nervioso. Y no solo se producen por acción de sustancias externas, también determinadas glándulas en este circuito secretan determinadas endorfinas que producen alteraciones por acción de sustancias internas. Entonces se da el caso de una persona que no han tomado vino y pasan cosas extraordinarias. Y sin duda que así como se entrenan determinadas aptitudes en este campo, también se entrenan formas de entrar en esos mundos. Pero si necesitan momentos de inspiración, ponerse en este tren, en tema. También otros se ponen matematizando, poniéndose en una franja sinestésica. Es un tema de sentidos internos y tracción de impulsos. Es como si hubiera franjas en una podría meterse en uno o otro campo. Como los tibetanos se entrenan en diferentes bailes. Hay otros que tienen la vida ligada a un baile. Algunos ni se enteran de las distintas franjas. Y si quieren sacar a alguien de un determinado bardo, se debe desestabilizar. Con la disciplina nos metemos en lleno en este tema. Es una larga secuencia de cosas. Se puede captar muy bien y se harán diferencias en la vista de aprendizaje, de las razones y de la experiencia. Y no solo de la cosa teórica. Nos han parecido adecuado esta forma planteada. La cosa es práctica primero y no lograrse de golpe con las disciplinas. Se aprenden, se coteja, se compara y se reflexiona sobre todo esto. Se va trabajando con memoria, pero también con experiencia.
son cosas que no se estudian cotidianamente, se experimentan y quedan en el campo de las bellezas. Veamos las formas de trabajo. En cada cuaterna y en cada paso, el trabajo de la disciplina energética se reduce diariamente a solo 2 puntos. Conciencia de sí, apoyándose en el plexo productor, y práctica de perfeccionamiento de los pasos en algún momento del día. El primer punto, conciencia de sí, apoyándose en el plexo productor, que es una referencia senestésica, y por consiguiente, de ubicación interna en el cuerpo. Esto es todo el tiempo que uno pueda durante las actividades diarias, sin olvidarse de sí mismo. Si hay olvido, se puede aprovechar cualquier estímulo al centro productor que aparezca para acordarse de él y tratar de mantenerlo, pero sin tratar de hacer algún trabajo con la energía, simplemente recordarnos. Y el segundo punto es la práctica de perfeccionamiento de los pasos en algún momento del día. Entonces ahora entremos a ver los pasos de la disciplina energética. La primera cuaterna. La primera cuaterna se llama creación energética. Primer paso, preparación. Se crea un ámbito mental adecuado al ubicarse en una campana de aislamiento de los condicionamientos externos. Se pone mucha importancia en la creación de un ámbito físico adecuado, depurado de influencias ajenas al trabajo. Paso 2. Acumulación. Se eleva la tensión lenta y moderadamente, apelando a la contracción muscular en torno al plexo vegetativo sexual. A partir de este momento, se lo reconocerá como plexo productor. Desde el comienzo del proceso, se debe comprender que no son los plexos los que producen energía psicofísica, sino que son usados como fuentes de sensaciones y como referencias atencionales. El trabajo con los plexos permite la movilidad de imágenes y registros, al principio visuales y táctiles externas, y posteriormente la movilidad de registros de imágenes tácticas internas y sinestésicas. Tradicionalmente se siguió la práctica de subir la energía desde el plexo productor, siguiendo el desplazamiento por la espalda, de manera que a distintas alturas de la columna, la corriente nerviosa llegaba hasta los plexos ubicados en la parte delantera del cuerpo. Y ahí hay una nota. En el tantrismo y en el budismo tibetano es conocido que la energía arranca del plexo productor. Ahí radica el arranque de la energía psicofísica con una localización física, pero también espiritual. Ellos observan o imaginan la existencia de los chakras, terminaciones nerviosas que salen de la columna vertebral. Pero la energía no pasa simplemente por los chakras, sino que sube y baja por los nadis, que son para ellos los canales místicos. Después ese concepto pasa a la psicología occidental, pero esto es más claro en el budismo tibetano y en el tantrismo. Esto se determinó en la psicología experimental de Wilhelm Wundt, dedicada a los experimentos y medidas. Él vio las concomitancias físicas de ciertos experimentos mentales. Por ejemplo, él ubicó a un sujeto en una camilla
en equilibrio sobre un eje, haciendo trabajos mentales, operaciones matemáticas, y observó que la sangre iba hacia la cabeza y la camilla se inclinaba en esa dirección. También pudo hacer comprobaciones de temperatura, con termómetros muy sensibles en cada mano. Un sujeto pensando en una mano que tenía brasas que quemaban la mano y en otra hielo que congelaba la mano. Efectivamente, los termómetros demostraban que la temperatura subía levemente en una mano y bajaba en la otra. Contemporáneamente, J. Randall Brown, de los Estados Unidos de Norteamérica, comenzó a efectuar demostraciones de lo que él afirmaba era lectura del pensamiento. Demostró una especial habilidad para detectar objetos escondidos y efectuaba demostraciones de este tipo que imaginaba su audiencia. Las demostraciones de Brown fueron posibles gracias a su habilidad para usar el tacto, para detectar los movimientos musculares internos que generaban los sujetos al imaginar diversas escenas. La carga que transporta la imagen movía sus cuerpos en una o en otra dirección, dependiendo de dónde se situaba la imagen. Si se colocaba en el eje Z, se desplazaba hacia el interior o hacia el exterior del sujeto. No solo el cuerpo, sino que también el intracuerpo seguía la acción de la imagen. Su asistente, Washington Irving Bishop, aprendió el secreto de Brown y se convirtió en su rival en estos menesteres de leer el pensamiento. Con el tiempo, otros experimentadores aprendieron el secreto y este tipo de lectura del pensamiento llegó a ser conocido con diferentes denominaciones. Cumberlandismo, por Stewart Cumberland, asistente de Bishop, Hellstromismo, por Alex Hellstrom, etc. Este fue el descubrimiento de la tonicidad muscular. Sí, estamos en el Aquí, segundo paso. Paso 2. Ciertas contracciones musculares producen un registro que se experimenta en el plexo productor y se manifiesta como escalofríos. Se concentra en el plexo productor energía psicofísica general del cuerpo, concentrándose en la zona y la tensión va aumentando en el punto. Desde nuestro punto de vista, el plexo productor es una determinación nerviosa muy notable que tiene que ver con funciones vitales y con la perpetuación de la especie. También es interesante esta característica pendular que se carga y descarga como una capacidad. Lo que hacemos es dotar de intención a esas cualidades para orientar la energía con un propósito distinto, relacionado con la energía y no solamente con la continuación de la especie. Este es el punto de partida de la disciplina energética. También sabemos que la capacidad de esta terminación nerviosa se acentúa por la acción de sustancias tanto externas como internas. Vamos al paso 3, desconexión. Desconexión, por una parte, de la fuente física del estímulo, por la otra, de percepciones e imágenes estimulantes. Se comienza por dividir las imágenes estimulantes de las sensaciones, quedándose únicamente con las últimas localizadas en el punto. La imagen estímulo ha desaparecido y se retiene solamente la imagen apoyo senestésica que refuerza la sensación. Y el paso 4, ascenso.
Se van elevando las sensaciones plexo por plexo, encontrando obstáculos que deben disolverse hasta llegar a la cúspide y obtener en ella la luz. El trabajo con los plexos permite la movilidad de imágenes, dado que estos entregan información de la ubicación espacial interna de la energía psicofísica. Una buena secuencia en el paso del ascenso puede ser la siguiente. A. Producción de la carga desde el plexo productor. El asunto principal consiste en lograr una carga suficientemente intensa para movilizarla hacia los distintos plexos. B. Desde el plexo productor al plexo epigástrico. Abajo del ombligo suele registrarse como aumento de calor y expansión de la energía en todo el cuerpo. C. Desde el plexo epigástrico hasta el plexo solar. Suele registrarse como tensión y movimientos en el cuerpo, ya que se actúa sobre el centro motriz. D. Desde el plexo solar hasta el plexo cardíaco. Suele registrarse como movimiento emotivo, como oleadas de emociones. E. Desde el plexo cardíaco hasta el plexo faríngeo, en la mitad del cuello y abajo de la garganta. Suele registrarse como aumento de calor hacia la cabeza. Y F. Desde el plexo faríngeo hasta la cabeza, hacia la mitad, detrás de los ojos, sintiéndolos como referencia. Suele registrarse como luz, colores y movimiento de imágenes. Si no se logra elevar la energía, no es por una disfunción de los plexos, sino por falta de manejo de la imagen. Es un juego de imaginerías. Se trata de educar la imagen sinestésica, que es algo muy abstracto. El volumen de la atención primero es físico, pero después se logra separar la imagen sinestésica de la atención física. Tiene que haber capacidad y adiestramiento mínimo para llegar al punto en cuestión, y capacidad traducida como destello, como luz. Solamente con el perfeccionamiento de la práctica se pueden empezar a reconocer las diferencias entre los plexos. Terminada esta cuaterna, lo que fue la rutina de repetición de cada paso se convierte en repetición de la cuaterna sin solución de continuidad. Y hay un comentario ahí. Esta cuaterna se registra como un despertar de las sensaciones internas y de apertura a un mundo interno y externo que se percibe con mayor brillo, volumen, estimulante y rico en significados. Y con esto terminamos la primera cuaterna.